que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Todo nuestro curso tiene 10 partes. La primera, una introducción. En esa introducción veíamos motivo, finalidad, método, división y observaciones. Dentro de las observaciones, todo lo de la bibliografía, sitios web, de algunos recursos que tenían que ver, etcétera. No vimos ni la mitad, pero como están ahí, como decía el maestro Oscar, todo está ahí en la nube. ¿Por qué no lo pongo en plataforma? Porque imagínense poner más de 100 libros ahí, ya todos digitalizados en plataforma. Podemos hacer más lento eso, ¿verdad? Entonces, mejor en la nube que aguanta 2, 3, 4 terabytes y uno está sobrado ahí. Entonces les decía 10 partes. Una introducción, la primero de todos. Una conclusión, el 10º. Y los 8 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primer capítulo, nada más así les menciono porque ni vale la pena verlo así con detalle. Primer capítulo se llama Horizontes Culturales de la Cristología. ¿De qué trata? Pues, ¿cómo? El problema ya no tanto es la pregunta, ¿qué es la cristología? Esa pregunta ya quedó superada, sino más bien, ¿cómo hacer cristología? No tanto qué es la cristología, sino cómo hacer cristología. Entonces ahí están esas perspectivas. De una vez digo que tiene que ver esos horizontes culturales. La palabra revelada puede ser objeto de conocimiento, experiencia subjetiva, de anuncio, de actividad estética, de celebraciones litúrgicas y de realización histórica. Por eso la palabra de Dios revelada y culta, acuérdense ustedes, la palabra de Dios en lo que se da se llama revelación. Cuando se recibe es la tradición. Cuando se custodia, se vigila, se enseña, es el magisterio. Y cuando se interpreta a la luz de lo que se ha dado, recibido y custodiado, es la misma teología. Entonces son las 4 fuentes que nos interesan, como son revelación, tradición, magisterio, teología. Pues bien, ahí tiene la palabra de Dios que está al centro y la cultura, cómo se recibe esa palabra de Dios. Así, sin ir más a fondo, podemos decir que hay muchísimos modos de hacer cristología, pero todos pueden englobarse en 3 grandes modos de hacer cristología. El primero de ellos se llama especulativo, no ético doctrinal, que le interesa conocer. Tiene su propio método, sus preguntas claves, etcétera, etcétera. El segundo modo de hacer cristología, teología, es el modo experiencial, existencial. ¿Cuál es el objeto más que se preocupe por qué es Dios? Se preocupa de la experiencia, cómo vivo yo esta palabra de Dios. Y tercero, se llama el horizonte histórico crítico práctico, que consiste no solo en conocer, no solo en hacer vivencia, sino transformar. Vean, del objetivo de cada un modo de hacer cristología aparece. Mi objetivo, finalidad va a ser conocer, va a ser hacer experiencia o va a ser transformar. Y de ahí muchos elementos. Basta con este primer capitulito. Ustedes pueden ver ya todo lo que hay al respecto, ¿verdad? Le decimos clic, clic, chao. Y nos vamos, perdón. Segundo capitulito, si ustedes recuerdan,
en la primera parte, la actualización teológica fue vocación a la santidad, y uno de los capitulitos que abordamos fue ver la realidad a la luz de los signos de los tiempos. Si alguien no hizo este cursito, aquí en esa carpeta está todo lo demás. Entonces díganle chau chau al segundo capítulo, lo doy por visto y entendido. Van a decir, che, padecito, pues ¿qué nos va a dar entonces? Bueno, sí. El tercer capítulo es este que ahorita prefiero esperarme. Aproximación histórica hacia la persona de Jesús. Ayer comentando la bibliografía, presentábamos a la biografía de José Antonio Pagola, el libro Aproximación Histórica. Y en ese libro se hacían unas preguntas muy interesantes. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién está en el origen de mi fe cristiana? ¿Cómo entendió su vida Jesús? ¿Qué defendió? ¿Dónde está la fuerza de su persona y la originalidad de su mensaje? ¿Por qué lo mataron? ¿En qué terminó la aventura de su vida? No se pierdan este emocionante episodio viendo eso. Entonces, por pronto, ahorita le decimos chau, chau. Y nos vamos de lleno al capítulo 4. Ahí lo tienen. Capítulo 4. Clic. Ahora sí lo ponemos en grande. El capítulo 4 tiene como título La imagen de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Antes de iniciar esta reflexión sobre este aspecto, no hay que perder de vista que hay muchas, pero muchísimas interpretaciones sobre Jesús. Algunas son interpretaciones que de veras escandalizan, dan miedo. Entre ellas, por ejemplo, Salvador Freixedo, que hace afirmaciones sobre Jesús totalmente degradando su imagen. Hacen decir a Jesús cosas que no dijo y hacen hacer a Jesús cosas que no realizó. Por eso hay que tener cuidado con ciertas interpretaciones. Todo esto nace de la pregunta o las preguntas de fondo. ¿Qué imagen sobre Jesús tienen algunas personas de nuestro mundo contemporáneo? Si es que ustedes hacen la dinámica de preguntar, niña, niño, joven, señorita, señor, señora, ancianito, ancianita, ancianita, ancianito, y van a ver que cada uno les da su parecer, ¿no? ¿Qué aspectos fundamentales sobre Jesús se cuestionan? ¿Cómo se respondería desde el punto de vista cristiano católico a ciertas interpretaciones sobre la imagen de Jesús? ¿Quién dice, por ejemplo, Jesús es un mito? Yo desde el punto de vista cristiano católico, ¿qué opino? ¿Qué otras imágenes de Jesús se encuentran en nuestro mundo contemporáneo? Y la pregunta para todos, y en lo personal, ¿qué imagen sobre Jesús te has formado en tu mente y en tu corazón? Es una pregunta muy interesante. Una pregunta que va a tener tres. Se va a depender de tres, ¿no? Toda esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que es Él? Entonces, ¿quién dice la gente que soy yo? Va a ser, y ante eso le decía, tres posibilidades. Jesús en la cultura contemporánea. ¿Qué imagen se tiene de Jesús? Tres posturas. Una primera postura es lo que podemos llamar la postura negativa. ¿Qué dicen los de la postura negativa?
son aquellos que dicen o afirman que no se puede responder de manera seria o profesional a esta pregunta, en cuanto que Jesús es solo un mito, solo una fábula. Yo creía que era exagerado eso, estando yo en Francia, en el oratorio de París. Me encontré unos niños, oiga, padrecito, fíjese que me dijeron en la escuela que Jesús es semejante a lo de Caperucita Roja, es puro cuento. ¿Usted que cree todavía que Jesús no es cuento? ¿Qué me dice? Y yo dije, órale, maestros, hay maestros que enseñan que Jesús es puro mito, puro cuento, que no existió, que su persona no es histórica. Esa es la respuesta negativa. Una segunda respuesta es la respuesta relativa o parcial. Son aquellos que sin negar explícita o formalmente la existencia histórica de Jesús, tienen una imagen parcial de él. Así como existió Emiliano Zapata, así igualito, sin más ni menos, fue Jesucristo. O John F. Kennedy, que tuvo fama, un buen presidente. Así Jesús, un gran político, un alborotador, etcétera. Se tiene una imagen parcial de él. Y la tercera postura es la que adoptamos nosotros de una forma positiva. Son aquellos que en el ámbito cristiano católico reconocen la identidad de Jesús según 4 cosas. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Ante todo, Jesús es verdadero hombre, superando así el docetismo, el dokein, apariencia. Jesús aparentemente es hombre, pero no es hombre de veras, ¿sí? O si no, el apolinarismo, que dice algo semejante. Sí, primero, Jesús verdaderamente hombre, primera cosa. Segundo, Jesús es verdadero Dios, superando la famosa herejía de Arrio. ¿Qué dice Arrio? Arrio nos va a decir, bueno, Jesús es un hombre, hombre verdadero, pero para nada un Dios. ¿Por qué? Porque un Dios no puede morir en la cruz, no puede sufrir, no puede cansarse, no puede manifestarse, así como este hombre Jesús de Nazaret se ha manifestado. Por tanto, Jesús no es Dios. A lo mucho, cuasi Dios, el semi-arrianismo. Claro está que ya van a salir los concilios en su defensa. Tercera, porque le dije 4 cosas. Tercero, Jesús es el único Salvador. No, mijito. Jesús y Buda. Es más, padre, usted tiene un parecido a Buda, será por la panza o no sé qué cosa sea, pero no, tachecito a Lenito, que está riendo a lo descarado ahí. Ya le puse su tache. No me levanto para no distraer la asamblea aquí. Sí, ya le vamos a encargar aquí a Oscar que le ponga su tachecito. Bueno, ¿quién dice? 2 salvadores, Jesucristo y Buda. Otros, me encontré en Roma, Italia, con el Krishna, unos seguidores del Krishna que creen en la Trinidad, pero no crean que es la Trinidad como nosotros creemos, sino es un sincretismo, ¿verdad? Entre diosas, manifestaciones, etcétera, etcétera. Y por tanto dice, hay varios salvadores, no uno solo. Pues no, nuestra fe cristiana católica dice, hay un solo Salvador. Y ese Salvador, cuarta cosa, es Señor absoluto del universo, de cuanto existe. No es que a medias, no. Es Señor absoluto del universo. Damas y caballeros, hermanas, hermanos, aquí entra entonces el enfoque histórico documental. El hecho de aceptar o principalmente de negar o relativizar la existencia histórica del Jesús ya es una prueba evidente de lo indispensable, de lo urgente que es afrontar seria y objetivamente el enfoque histórico de su persona.
Es la novedad ahorita, lo que está de actualidad. Se dice, bueno, en la actualidad, dice actualización cristológica. ¿Qué es lo actual? Lo actual ahorita de todos los ensayos que hay sobre Jesucristo, se encuentra el enfoque histórico de su persona. Y bien, el enfoque histórico implica ante todo recurrir a las fuentes. Ya decíamos ayer, no se trata de ir allá a la fuente, había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, y estaba de mal humor. Ya las hermanas lo cantan muy bien, eso de la hormiguita, ya va con sus paraguas y sus enaguas, bla, 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 bla. No, no se trata de esas fuentes. ¿A qué se le llama fuentes? Todos los documentos escritos, orales o de otro tipo de manifestaciones son los documentos que nos van a hablar sobre la persona de Jesús. Son documentos en el sentido amplio en donde podemos descubrir en su origen el objeto de estudio. Estos documentos o estas fuentes pueden ser fuentes de restos. ¿Qué son los restos? Documentos o constataciones dejados inadvertidamente. Ay, fulanito de tal se enterró. Rápido, rápido, entiérralo porque viene el COVID y nos va a echar a perder aquí el cadáver. Bueno, son los dejados inadvertidamente. Hay cosas que se dejaron inadvertidamente sobre Jesús de Nazaret, pero a este no le ponen mucho interés. En cambio, los documentos o las fuentes que se llaman testimoniales, esos son los más importantes, pueden ser de tres maneras. Testimonios mudos, testimonios orales, hablados tal cual, y testimonios escritos. Esas son las fuentes que nos interesa a nosotros conocer. Bien, el historiador utiliza las fuentes y los métodos científicos. Así que el historiador, verdadero historiador, inmediatamente se va a qué fuentes tenemos. Que yo quiero conocer la historia de mi abuelita. ¿Qué tengo? Pues tengo testimonio. Todavía alguno de sus hijos la conoció personalmente. Otro dice, no, pues yo tengo cartas de la abuelita directamente. Otro dice, no, si yo tengo objetos que me dejó mi abuelita y dice aquí una nota, le he escrito, esta pluma la usó Porfirio Díaz. Después de darme un beso, me la entregó. Paso, mecha, uno dice, qué buena fuente es esta. Bueno, ya la pluma me habla de algo. Son fuentes orales escritas o si no, de otro tipo que decíamos. Bien. Referente a las fuentes escritas que tienen que ver con Jesús de Nazaret, son de 4 tipos. Puede haber de más, pero 4 son las que nos interesan. Fuentes paganas, fuentes judías, fuentes apócrifas y fuentes cristianas. Eso. Fuentes paganas, judías, apócrifas y cristianas. 4 tipos de fuentes. Vamos a ver, no vamos a ver todas, nada más algunas y las más significativas. Fuentes paganas. A propósito de pagano, no vino el doctorcito, ¿verdad? Que viene acá. Bueno, ahí le pasen. Todo queda grabado aquí. Ahí me salté una. No, fuentes paganas. El hecho de que las fuentes paganas mencionen a Jesús de 2 maneras, en forma ocasional y marginal, no debe de extrañarnos. Tienen su consideración textual, contextual y demás.
5 fuentes paganas. Hay muchísimo más. Quien habla de historiadores que nos hablan de 23 o 25 fuentes paganas, pero las más conocidas, las de mayor interés, son 5. La primera de ellas es Tácito. El historiador romano, se trata de un historiador romano llamado Tácito, explica en sus análisis, en sus escritos, aproximadamente entre los años 116 y 117, el nombre de cristianos. El contexto de dicho testimonio corresponde al incendio de Roma. Ahí lo ven, incendio de Roma, que ocurrió en el año 64. Cuando Nerón acusa a los cristianos de haber sido los causantes. ¿Quién era Nerón? Aparte de un gobernador, un político manipulador, un político pero que se sirve de los pobres para hacer diestra y siniestra, bueno, se parece a algunos en la actualidad, pero este Nerón tenía otro aspecto que pocos tal vez conocieron. Era poeta. Le gustaba la poesía. No es como andan ahí los memes. ¿Qué es la poesía? La poesía llega a tu puerta, toca, entra, investiga la poesía, empieza a investigar la poesía y encuentran droga y se llevan al primo Jorge. Y el que está entrevistando a este pobre le dice, no, poesía no. ¿Qué entiende usted por el poema? Y el otro dice, poema, el poema va a estar en cómo sacar a mi primo Jorge de la policía. Bueno, sería un gangos que no hablaba bien y ahí estaba. Bien, Nerón era un poeta, tenía fama de poeta, sus escritos y demás. Y en cierta ocasión, por X o por Z, yo no digo las circunstancias, se tapó. No del estómago, sino mentalmente. Está tapadito el amigo. Antes le salía así espontáneamente. Oh, perro, ¿qué haces? Guau, guau. Y mueve la colita. Se aventaba ahí. Luego, oh arbolito que te sacudes con el aire y que haces caer las hojas, etcétera, etcétera. Pero llegó la circunstancia que nada lo inspiraba. ¿Qué hago? Ya sé. Guardias, échenle fuego a Roma. Pero, señor emperador, échenle fuego a Roma. Y van los guardias, como eran muy obedientes, y prenden Roma, un incendio, pero de esos peores de los que ocurren en el bosque de primavera. Tremendo el incendio, arrasó vidas y demás. Por ahí, chisme. Los que estaban ahí atentos, quien provocó el incendio fue Nerón, que hizo que prendieran Roma para inspirarse por la poesía. Nerón, ¿qué dice? Yo no fui, fue Tete. Fueron los cristianos que provocaron este incendio porque están enojados, bla, 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 bla. Y Nerón, con gran saña, acusó a los cristianos del incendio de Roma, de la muerte de Roma. Uy, todos los que estaban ahí, los habitantes romanos, etcétera, y les decía, ¿quieren que castigue a los responsables del incendio? Sí, los llevaba al circo romano y eran perseguidos a decir basta, los quemaban o si no, los echaban a las fieras y así Nerón se lavó las manos. Bueno, y de todo esto, ¿qué podemos decir? Este documento de Tácito dice así, pero ni los recursos humanos, ni las magnificencias imperiales, ni las maneras todas de aplacar el cielo, bastaron para callar el escándalo, disipar la creencia de que el fuego había ocupado el lugar del orden. Por ello,
Para cortar los rumores, Nerón señaló como culpables y castigó con la mayor crueldad a una clase de hombres aborrecidos por sus vicios, a los que la turba llamaba cristianos. Este nombre deriva de Cristo, al que el procurador Poncio Pilato, en el reinado de Tiberio, había sentenciado a muerte. Esta horrible creencia, que durante algún tiempo estuvo constreñida, se expandió de nuevo, no solo por Judea, donde el mal había comenzado, sino también en Roma, a donde confluye todo lo que hay de horrible, vergonzoso hay en el mundo. En Roma tiene numerosos seguidores. Está escrito en su anal número 15 y parágrafo 44. Bien, a pesar de que se dice muy poco cuantitativamente, este documento pagano es un testimonio muy valioso cualitativamente. Es un testimonio cuya autenticidad es aceptada por la mayoría. A este testimonio se le llama carta de identidad. ¿Qué tiene de especial esta carta de identidad o este testimonio de Tácito? Ante todo, 5 elementos. Primero, Cristo es autor del nombre de cristianos. Ahí tienen, primera cosa que aparece en este documento. Se menciona a Pilato, que es procurador de Judea entre los años 27 y 37. También se menciona a Tiberio, que es emperador entre los años 14 y 37. Jesús es llamado Cristo, es sentenciado a muerte, es decir, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Aparece ahí también esto. Y último, los cristianos por un tiempo fueron constreñidos las primeras persecuciones, pero se extendió la horrible creencia del cristianismo no solo por toda Judea, sino hasta Roma, donde hay numerosos seguidores. Así, primero vemos los 5 testimonios paganos y luego ya hacemos una síntesis. Plinio fue gobernador de Bitinia entre los años 111 y 113. Fue a la vez conocido como escritor latino. Es escritor latino. Interesantes interpretaciones, la historia natural, bla, 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 bla. El testimonio de Plinio ya no tiene un contexto de incendio como el anterior. El anterior es testimonio de Tácito, contexto, incendio de Roma y demás. Aquí el contexto son los desórdenes que causan los que se dicen llamarse cristianos. ¿Cuál es el contenido de este testimonio? Es bonito, nuestro maestro de Roma de arqueología y demás nos mostraba, miren, tengo la fotocopia de este documento, algo así más o menos así como el que está aquí en la gráfica, así se veía su papelito de nuestro maestro. Bien, vean, este es el original de este testimonio que dice: aquellos que se dicen cristianos niegan las costumbres romanas y alaban a un tal Cristo como si fuese Dios. Chan, charan, chan. Este testimonio de Plinio es muy interesante. Dice aquí, niegan las costumbres romanas. ¿Como cuáles costumbres? Uno, la costumbre de la tragazón, así como se oye. No comen para vivir, porque uno normalmente come para vivir, alimentarse, mantenerse fuerza. Más bien viven para comer. Y eran las famosas tragazones o las sanas costumbres de los romanos. Llegaban, ya no se llaman restaurantes en aquel entonces, mecal, bueno, como se llamen. Ahí esos lugares
llegaban y el mesero ya le decía, señor, ¿qué quiere? Ah, pues quiero el otro, unos 3 pollos, mi vino, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que se tragó aquel los 3 pollos y su vino y demás, llegaba el mesero y le daba una pluma. ¿Para qué? Para que fuera al guacariómetro. Esa pluma tenía la finalidad de tocar la garganta, ¿verdad? Iba y se guacareaba, todo para afuera. Todo, imagínense ahí guacareándose aquel. Y regresaba a seguir tragando. 2, 3, 4 veces, ya cuando le dolía la garganta de tanto guacarear, ya basta. ¡Qué barbaridad! Por eso Jesús les dice, no sigan las costumbres romanas. Una de las muchas costumbres era la tragazón. Desperdiciaban a los salvajes. Ustedes no desperdicien, ya les va a advertir Jesús a sus seguidores. Otra sana costumbre era las orgías. Ay, mi preciosa Lenita, ¿me permiten pararme para ponerle un tachecito? Está preguntando que qué son las orgías. A ver, tache hacia lo lejos, porque si no la contagia. Bueno, ahí está Lenita. Todo mundo, ¿qué son las orgías? Bueno, ustedes saben, pues uno ñaca ñaca con una, ñaca ñaca con otra, ñaca. Bueno, me entienden, ¿verdad? ¿Me entienden? Esas eran las sanas costumbres de los romanos, las orgías. Ya más o menos imagina. Ay, quiere que le explique qué es el ñaca ñaca. Ay, no. Relaciones sexuales extramatrimoniales y demás. ¿Ya le quedó entendido? Dice, ay, ahora sí, padre. Bueno, júntese con las madrecitas para que la adiestren en todo esto. Me haces acordar de un chistecito. Lo adelanto, ¿eh? Está ahí un padrecito que es de Veracruz. Ahí me está viéndose de seguro la Mayra. Un padrecito que es de Veracruz, pero está en el teologado de uno de los padres. Y los mismos estudiantes de teología se reúnen en una reunión inmediata y dicen, oigan muchachos, ya no aguantamos que el padre sea tan lépero, tan grosero. Sí, es de Puerto Alvarado, Veracruz, pero ya hay que ponerle un alto, ya, no va. Tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un gesto profético. Ya están todos pensando en su gesto profético y sale uno, ya sé. A la hora de la comida, que estemos comiendo, apenas oigamos una grosería o algunas groserías, inmediatamente dejamos de comer y todos como resorte nos ponemos de pie. Y el padrecito va a caer en la cuenta, caray, se ve que mis groserías los ofenden y me voy a corregir. Así lo hacemos, nadie se echa para atrás, no. Apenas la primera grosería dejamos de comer y nos ponemos de pie. Y ya llega el padrecito, ¿qué hubo, chavos, ñeros? Vamos a tragar, vénganse. Que Dios bendiga lo que caiga en la barriga, nos libre todo empacho, brujería y le dé buena salida con puntería y sin salpicar. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y ya empiezan a comer. Todos atentos, mirándose entre ellos, ¿verdad? Entonces el padrecito empieza. Oigan, muchachos, ya saben que estas pinches viejas hijas de la chingada pusieron un prostíbulo aquí a 5 metros del seminario. Pinches viejas putas que pusieron, si eran más de 3 groserías, se ponen todos de pie y el padre ve. Pero tranquilos muchachos, abren hasta las 8 de la noche, siéntense. Ya. Parece que no les funcionó a los estudiantes de teología y buscaron otro signo profético para corregir al padrecito. Pues bien,
Esto para ilustrar aquí a Elenita, que eran las orgías, ¿verdad? Estos desórdenes. Entonces, el contexto son los desórdenes que hablan de dos cosas. No asumen las sanas costumbres de los romanos. Y segundo, alaban a un tal Cristo como si fuese Dios. Órale, se hace la mención sobre la divinidad de Jesús. Tercera fuente, yo les dije que son aquí las que nos interesan, 5 fuentes paganas, pero hay más. Ya les decía más de 20, etcétera, pero no, imposible verlas todas. Algunas porque son muy indirectas, no tienen, etcétera, etcétera. Tercera fuente pagana, Suetonio, nos habla de la expulsión de los judíos. Y él en su testimonio dice así, menciona a un tal Cresto, al que normalmente se le identifica con Jesús. Dice así su testimonio, como los judíos provocaban tumultos continuos a instigación de un tal Crestus, los expulsó de Roma. El autor supone lógicamente que el responsable del motín popular estuviese en Roma en tiempos de Claudio y que hace referencia a un tal Cristo, no Cristo. Aparte de que el autor confunde Cristo con Crestus, pues este testimonio deja mucho que desear. Cuarto testimonio, le dije que eran 5, Marabarsarapion. Como en todos los lugares, los padres están presentes y están atentos a que sus hijos saquen buenas notas. Y resulta que este pelao llega con su papá y papi, me reprobaron en matemáticas. Ah, mi hijo, si será bruto, se parece a su madre. Así decía él, yo no. Miren, en este testimonio de Maravasarapion, un autor no cristiano escribe una carta a su hijo, pero voy a creer, y ese hijo estudiante en Edesa, y le menciona en esta carta la lista de grandes sabios. Mira, tú tienes que ser como Sócrates, tienes que ser como el gran matemático Pitágoras o el gran rey sabio Jesús, que muere a causa de los pecados. Bien, ese es el testimonio de Marabarsarapion. El último pagano, es el último testimonio que vamos a citar, es Talus el Samaritano. Esta fuente ni siquiera lo consideran algunos, la mayoría. ¿Qué dice Talus el Samaritano? Nos habla de que una fuente que explica que hubo un eclipse de sol cuando muere Jesús en la cruz. Paul Fistemayer, judío marginal, habla un poquito más de esto, de este elemento histórico de un eclipse y cómo lo relaciona, bla, 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 etcétera, etcétera. Damas y caballeros, aquí tenemos en síntesis, las fuentes paganas son puramente ocasionales y marginales. Son dos adjetivos que no hay que perder de vista. ¿Qué es ocasional? ¿Qué son marginales? Yo, por ejemplo, me subo a un autobús porque tengo que venir de allá del Teologado Salesiano Cristo Buen Pastor, Tlaquepaque, hasta acá al Instituto de Catequesis, tengo que venir. Y ahí, en el camión, resulta que mucha gente se pone de pie. Claro que eso era imaginario antes de la pandemia, ¿verdad? Mucha gente se pone de pie y con sus cámaras, sus celulares, clic, 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 a una mujer. Y por ahí yo oí el nombre de señorita o señor, lo que sea, Alejandra Guzmán. ¿Cómo le hace para sus cantos? Su canto eternamente bella, qué bárbaro, ha conquistado grandes multitudes, etcétera, y fotos por aquí y por allá. ¿Quién más por allá? Dice,
Alejandra Guzmán, con mucho respeto. Qué hermoso trasero tiene. ¿Se hizo verdaderamente una operación o no? Y ahí yo iba oyendo, es imaginario, no crean que sí, ¿eh? Yo iba oyendo, así porque más de alguna hermana, ¿cómo era Alejandra Guzmán? Si es cierto que era, ay, no, es imaginario, para que se imaginen, no se aburran. ¿Es cierto que así Alejandra Guzmán? Bueno, yo ni siquiera tenía la intención de encontrarme con esa señora, señorita o señor, sepa lo que sea. No tenía la intención. Pero al subirme circunstancialmente, por ocasión, encontré a Alejandra Guzmán en el autobús. ¿Y qué puedo describir? Porque yo hago mi diario. Hago todos los días mi diario. Dice, una mujer llamada Alejandra Guzmán, que su canto muy bonito, eternamente bella, que algunos se atrevió a decirle cómo le hace para mantener un trasero así de ese calibre, bla, 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 bla. Bueno, todo, yo digo, etcétera. No conozco ni estoy interesado en conocer a Alejandra Guzmán, pero ocasionalmente me topé con eso. Es algo marginal de mi vida. Para nada tiene que ver eso. A eso se le llama ocasional y marginales. Estas fuentes paganas son ocasionales, marginales. Ningún pagano tenía la intención de hablar directa, explícita y formalmente de Jesucristo. Ninguno. Sin embargo, a pesar de que son fuentes ocasionales y marginales y escasas, son fuentes que tienen un alto significado por tres cosas. Primero, estas fuentes paganas todas estas fuentes mencionan o hacen referencia a Jesús de Nazaret. Primera cosa. Segunda cosa, confirman con objetividad muchas cosas de lo que se dice en los evangelios. Poncio Pilato, crucifixión, bla, bla, bla. Ahí se confirma. Pero principalmente el valor y la peculiaridad de las fuentes paganas está no tanto en el hecho de que éstas describan quién es Jesús. Las fuentes paganas para nada nos describen quién es Jesús. ¿En qué consiste su valor entonces? En el hecho de que registran la existencia histórica de un tal Jesús de Nazaret. Esa es la importancia de las fuentes paganas. Ya después, si tiene alguien alguna pregunta y nos puede hacerlo por WhatsApp. Les dije que eran 4 fuentes. Fuentes paganas, fuentes judías, fuentes apócrifas y las principales son fuentes cristianas. Fuentes judías son 3. La primera fuente es Flavio Josefo, que tiene 2 referencias. Me brinco todo ese historiador, fariseo, bla, 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 etcétera. Un gran historiador que tiene en sus escritos las guerras a los judíos, antigüedades judías, contrapión, autobiografía, bla, 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 bla. Hacia el año 93, escribe en Antigüedades Judías un testimonio que ha llamado mucho la atención, que se le llama testimonio flaviano. Ahí les va. Apareció por entonces Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Efectivamente realizó acciones increíbles y fue maestro de todas aquellas personas que con alegría estaban dispuestos a recibir la verdad. De esta manera, atrajo a muchos judíos y también a muchos gentiles hacia sí. Él era el Cristo. Y a pesar de que Pilato, por instigación de los dirigentes de los maestros pueblos, lo condenó a morir en la cruz, quienes lo habían amado desde el principio, no pudieron olvidar, pues se le había parecido vivo al tercer día. Esto y 1000 cosas más, todas ellas maravillosas, lo que habían profetizado de él,
los profetas enviados por Dios. Y hasta el día de hoy permanece la estirpe de los cristianos, como ellos se dominaron después de él. Tan, taran, tan. Es un bellísimo, hermosísimo testimonio, pero un testimonio judío que hace dudar de su autenticidad. En primer lugar, un judío no va a confesar abiertamente, él era el Cristo, para nada. Entonces, pues no. Y se divide la cuestión. ¿Quién dice todo ese testimonio es verídico? Es de Josefo Flavio, todo. Y otra posición intermedia dice no, nada de lo que está ahí en la otra posición, nada de lo que dice Flavio Josefo es cierto. Y nos gusta asumir la posición intermedia. ¿Qué dice la posición intermedia? Que el texto es auténtico y original en su forma elemental, pero acepta la existencia de algunos retoques de una mano cristiana. Algunos dicen, pues Orígenes ahí puso la mano negra y retocó el texto, etcétera, etcétera. Entonces, se acepta la autenticidad de este testimonio, pero en su forma elemental. Se acepta también que hubo modificaciones a este gran texto. El segundo o la segunda mención de Flavio Josefo es el contexto del proceso de lapidación de Santiago. Anás, el sumo sacerdote, convocó una reunión de los jueces e hizo que fuera llevado ante la misma el hermano de Jesús, el llamado Cristo, que respondía al nombre de Santiago y algunos otros. Los acusó de transgresores de la ley y los condenó a ser lapidados. Ahí está esta segunda mención de Flavio. Manifiestan una fe que se fundan en hechos históricos. Y tercero, no es un personaje, porque cuando hacía yo mis exámenes escritos y yo preguntaba, a ver, ¿qué me dice del Talmud? El Talmud, un señor barbón, era flaco, etc. Mijita, el Talmud no es ningún señor, menos barbón y menos flaco. Es un códice de normas, una especie de libro. Entonces no era señor. No era señor. Talmud, en su versión babilónica, es un texto muy antiguo, libro con tradición muy antigua. Es un código de normas adicionales. En esta Talmud, en la Baraita, tiene todo un contenido especial. ¿Qué dice en esa Baraita? Las vísperas de la Pascua fue colgado Joshua. Es judío el testimonio, claro está. Durante 40 días antes de que tuviera lugar la ejecución, salió un heraldo y gritó: sale fuera para ser lapidado porque ha practicado la hechicería y ha incitado a Israel a la apostasía. Todo lo que pueda alegar algo a su favor, que se presente y abogue por él. Pero como nada se presentó a su favor, fue colgado en la víspera de Pascua. Ese es el testimonio del Talmud. El Talmud confirma que Jesús muere en la víspera de la Pascua judía, un elemento muy importante. Se advierte la acusación de hechicería contra Jesús, que es indirectamente incluía la historicidad de acciones milagrosas. Por último, antes de llegar a las fuentes cristianas, tenemos los ágrafa o logias, las fuentes apócrifas, dichos de Jesús que se atribuyen a Jesús, importancia histórica indirecta, son dichos que siguen la tradición judía, pero son más apócrifos, obedecen más, bueno, ahí tienen apócrifos, los apócrifos de los evangelios. Hay, bueno, en mis sitios web
que pongo ahí en mis sitios web, pueden entrar y buscan apócrifos. Ahí aparecen textos apócrifos, como cuáles: Evangelios de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena tiene un evangelio. Léanlo. Está muy emocionante, muy emotivo. Ahí van a decir: ay, padre, yo ya no quiero seguir a Jesús, quiero seguir a Santa María Magdalena con este bonito testimonio. Ya me imagino algunas paganas en eso. Bien, o si no, el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de San Judas. Hay muchos apócrifos, lean ahí en mi nube, ahí está, o en la web, ahí está todos estos. Hay evangelios apócrifos, hechos apócrifos, cartas apócrifas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dichos son de doble origen: tradición herética y la tradición principalmente sensacionalista. Estaba Jesús y llega con sus amiguitos, y sus amiguitos están llorando porque un pajarito murió. Dice: no se preocupen, niños, vean. Le sopla y entonces el pajarito que estaba muerto en sus manos sale volando y todos dicen: ¡oh, qué bien! El rabino Hashak, que estaba ahí en un andamio, se cayó, pero a medio camino dice Jesús con su mano: detente, y lo baja despacito. Entonces todo mundo pues alaba a Jesús. Allá no usan los aplausos, usan con la lengua, casi se le sale, no sé cómo le hacen, pero en fin. Y por eso son testimonios sensacionalistas. Tanto las fuentes paganas, judías y apócrifas, todas son ocasionales, marginales y escasas, pero todas hacen referencia a Jesús, confirman, registran la existencia histórica de un tal Jesús. Ninguno, por más pagano e incrédulo, jamás afirmó que Jesús no hubiera existido. La afirmación de la existencia histórica de Jesús es unánime en estas fuentes. Aparece además el nombre de Jesús, fundador del cristianismo, maestro, hacedor de maravillas. Jesús es condenado a muerte en cruz. Hay otras fuentes que decía que son las fuentes cristianas. Damas y caballeros, hasta aquí le vamos a dejar. Dejo para las preguntas de las fuentes cristianas. Nada más les adelanto lo siguiente: las fuentes cristianas, que normalmente es el Nuevo Testamento, y de manera principal los evangelios, tienen un problema: no son crónica histórica. Las fuentes cristianas no son fuentes cronológicas. Las fuentes extrabíblicas, como paganas, judías, apócrifas, no añaden nada de sustancial. Todas estas fuentes se llaman extrabíblicas. En cambio, las fuentes cristianas vendrían a ser las únicas de las cuales puede ser referencia. Y el problema de fondo: estas fuentes no son una crónica objetiva de hechos sucedidos históricamente. A los hagiógrafos o escritores sagrados no les preocupa narrar detalles de cómo ocurrieron los hechos. No. Lo que les preocupa es dar un testimonio de fe. Así que este es el problema de fondo: un testimonio de fe. Pues bien, como van a decir los historiadores, este es el problema que plantea un punto de partida en el acceso de la historia a Jesús. Partir del dato histórico sobre el Jesús predicador. Ahí lo tienen ustedes a su izquierda de su pantalla. O partir más bien del dato de la fe, del Cristo predicado. Vean esa diferencia. No es lo mismo decir Jesús que decir Cristo. Jesús es un dato netamente histórico. Cristo es un dato netamente de fe.
Entonces no es lo mismo decir Cristo predicador, no. Jesús predicador, sí. No es lo mismo decir Jesús predicado, no. Cristo predicador. Así tienen. ¿Y cuál va a ser entonces el punto de partida? Jesús predicador o el Cristo predicado. Damas y caballeros, no se pierdan la próxima aventura. Si hay preguntitas ahorita. Disculpen, me aventé de un soplido. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Vamos a un cuarto de esto mismo. Ahí estoy bien, ¿sí? Dicen, ay, padre, que se peinas todo pelón. Tachecito a Francisco por pensar en eso. Sí. Así que si hay preguntas, con mucho gusto. Y terminamos con un chistecito. Aparte bien, que sí hay una conté. pregunta de Kenia Nayeli Orozco. Dice, buena tarde, el padre habló de 4 cosas que brindan veracidad en sus virtudes. A Jesús, 1 es verdadero hombre, 2 es verdadero Dios, 3 es el único Salvador y 4, ¿cuál es? No la puedo entender. Señor absoluto de la historia. Entonces, es ante todo verdadero hombre, verdadero Dios, único Salvador y Señor absoluto de toda la historia. No hay más señores más que Él. Muy bien, gracias. Pregunta por ahí, Patricia, si va a haber algún trabajo final sobre este módulo. ¿Sí que hay? ¿Qué? Si va a haber un trabajo final de este módulo. Ya están tan preocupados en este trabajo final. No se apuren, yo todavía no califico. Bueno, califiqué los que estaban y los que ya fueran entregando poco a poquito, ahí vamos a irlo calificando poco a poquito. ¿Más preguntas? No, bueno, están escribiendo todavía algunas. En cuanto me lleguen, te las digo. ¿Hay preguntas de aquí? ¿Preguntas ¿De los aquí? presentes? ¿No? Elenita, que todavía, ¿qué son las ¿Elenita? orgías? Ay, No, estaba Elenita, no, preguntando por favor. del ñaca ñaca, dice. ¿Qué Bien. pregunta ¿Padre? aquí? Ya. ¿Tienes alguna ¿No? pregunta, Elenita? ¿Ya? ¿No? Nada. Padre Javier. Chistecito y al padre, ¿de acuerdo? El Sí, muy chistecito bien. rápido, así rapidísimo, aparte del padrecito grosero, porque ya me contaron eso. Ese fue, ¿no está? Ah, sí está, Socorro me lo contó. Ella. Pues, fue Francisco que me lo contó. Se trata que Francisco fue al África y lo que notó de manera especial que una cualidad de los africanos era presumir de su papá. Entre más negro era el papá, más orgulloso y soberbio se sentía el niño africano. Está una bolita de niños y dice así, amigos, mi papá es el más negro de ustedes. ¿No? ¿Y por qué? Miren, iba en la bicicleta, se cayó, se cortó y le salió sangre negra y todos, Nancy es el más negro. Ya todos, muy bien. Interrumpe otro, nada. Mi papá estaba en el primer piso, se cayó, se fracturó la pierna y sale un hueso expuesto, así le llaman, ¿no? Fractura expuesta. Y el hueso era negro como el carbón. Todos, no, el más negro. Y ya sale el Pepito con su Domingo 7. Amigos, ya les gané. Mi papá es el más negro de ustedes, ¿no? ¿Y por qué? La vez pasada se echó un pedo y nos dejó 3 días en obscuridad. Perdón, padrecito. Cierro el paréntesis de la obscuridad. Agradecemos al padre Jaime. Bueno, pues estamos en este día que también queremos hacer una invitación primero a que encomienden al director del Instituto Superior de Catequética, al padre Antonio Godina Tejeda, que hoy es su cumpleaños, y bueno, pues lo podamos felicitar ahí en las redes sociales del instituto.
También una Marta, también las Martas, que a muchas cosas se les preocupan y una cosa es lo importante. Y invitarlos el próximo sábado al día ISCA, que es una experiencia donde en la red social del Instituto Superior de Catequética vamos a tener, animada por el padre Javier González y el padre Manuel José desde Colombia, y poder gozar de esta experiencia formativa gratuita, volada en Face Live, y bueno, pues ojalá que puedan participar. Asimismo, a los alumnos que están siguiendo este módulo y que quieran hacer su licenciatura, sea de modo presencial o sea de modo online, les pedimos que ya llenen su formato lo antes posible, invitarlos también a las personas a las convocatorias que tenemos ya ahorita abiertas. Una es la de 100% online, que se cierra el 3 de agosto, y presencial el 31 de agosto. Pueden pedir ahí el formato de preinscripción con el maestro Oscar. Esencial para los que están aquí en Guadalajara, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, o de 6:45 de la tarde a 9:30 de la noche, de lunes a viernes. De martes a viernes los de matutino. Y 100% online, pues se cierra antes del 3 de agosto la convocatoria de prescripción. Ojalá que puedan llenarlo lo antes posible y apartar su lugar. Entonces, gracias, y bueno, cerramos porque tenemos este momento en su sana distancia con el director y nos encomendamos mucho, saludarlos a todos. Por ahí quien no me conozca, pues soy el subdirector, ¿verdad? No soy aquí un extraño, porque no había venido, ¿verdad? ¿Sí había venido? Sí había venido, entonces hola. Pues agradecerles y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Estamos en este segundo módulo de la actualización teológica llevada adelante por el padre Jaime Franco, salesiano de Don Bosco. Muchas gracias, hasta pronto. Nuestra oración aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios y recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hasta pronto. Nos vemos mañana.